Bueno, a ver, voy a esperar a que entren todas. Una pregunta entre paréntesis, o por ahí no sé si después por el grupo, porque estoy media perdida con el tema de la matriculación de aulas web, o si me tengo que volver a matricular en las materias, y eso no entiendo bien. Después, no sé si me podés aclarar. Bien. Entre esas características que tiene el agua, vamos a ver que estas propiedades van a estar asociadas a estas uniones de puente de hidrógeno. Uy, perdón. ¿Sí? Estas uniones. Entonces, lo que le va a dar es mayor cohesión y tensión superficial. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas se van a unir más fuertemente y va a ser lo que le va a dar, por ejemplo, la capacidad de ascender, por ejemplo, en un papel, o tener esa superficie tan absorbente, ¿no? Vieron que cuando uno pone la mano en el agua tiende como a quedar, no es tan fácil de romper esa película. Y es más, vieron que si prestan atención, por ejemplo, en una pileta o algo así, ven a los insectos posados encima de lo que son las cubetas de agua o las piletas, porque esa tensión superficial es suficiente como para que soportar el peso de un ser vivo. Bueno, la capilaridad, que es esa capacidad de también que las moléculas se van asociando unas a otras, y eso le permite ir ascendiendo en un elemento que sea poroso. Alto calor específico, lo que quiere decir esto es que tienen gran capacidad de retener el calor, absorben mucho calor. Alto calor de vaporización significa que tenemos que entregarle mucho calor para que vaporice. Y baja densidad del hielo, o sea, esto de que el hielo flota es debido a estas uniones entre las moléculas de agua, estos puentes de hidrógeno que permitía que haya grandes espacios entre ellas. ¿Para qué nos sirve a nosotros, a los organismos vivos? Permite el desplazamiento de organismos sobre el agua, ascenso del agua en los vegetales, nos permite la regulación de la temperatura a nosotros, o sea, esa capacidad grande de retener el calor permite que nosotros podamos regular la temperatura cuando sudamos. Y, por ejemplo, que el hielo no se hunda, permite que cuando se congela la primera parte del hielo, el agua que queda por debajo quede protegido y no se siga congelando todo el resto. Bien. Entonces, esto que estábamos hablando el otro día, de que, sí, de que nosotros, dependiendo del sexo, nuestra composición corporal, podemos decir que en un individuo esbelto de 70 años, de sexo masculino, puede llegar a tener el 60% de su peso corporal de agua. Pero ese volumen de agua va a estar distribuido entre lo que es el líquido extracelular, que va a ser el que está en la sangre, que es el 7%. Uno pensaría, tenés un montón de líquido en la sangre. Sí, pero no es tanto como nosotros pensamos. El líquido va a estar en su mayor parte en el líquido intracelular, o sea, dentro de la célula. Después, el líquido intersticial es el líquido que está entre las células, y después el resto va a estar en el líquido plasmático, en el líquido de la sangre. Entonces,
vamos a tener que el líquido corporal se divide, o sea, si esto fuera el 100%, el 100% de ese 60%, lo podemos dividir entre el 65% del líquido intracelular, o sea, dentro de la célula, y un 35% del líquido extracelular. Bien. Entonces, el volumen total de agua corresponde al 60% del peso corporal, en determinadas condiciones, ¿no? El volumen se divide en dos grandes compartimientos, el intracelular y el extracelular. El compartimento extracelular, perdón, el compartimento extracelular se divide a su vez en plasma y líquido intersticial, con una relación aproximada de volumen 1:3. Acá tenemos la diferencia entre el volumen femenino y el volumen masculino de fluidos. Y acá cómo se representa el líquido intracelular. Acá hace una referencia a que estos serían células, ¿no? Después el intersticial es el que está entre las células, o sea, el líquido que está en los tejidos. Y después el 20% de esto es, o sea, de un tercio, el 20% de un tercio sería el que está en el plasma. Entonces, vamos a ver que la regulación de este volumen intracelular va a estar regulado todo el tiempo con estos volúmenes intracelulares, intersticiales y plasmáticos, van a depender del sodio que haya en los tejidos. Va a haber una regulación todo el tiempo del agua. Hay veces que algunos de los espacios intersticiales o intracelulares ceden agua al resto porque van a regular el volumen plasmático, lo cual es fundamental para mantener a los tejidos hidratados, con oxígeno. Bueno, acá hace una referencia de cómo ingresa el agua al organismo, es absorbida en los intestinos, y esta agua ingresa al volumen plasmático, después al intersticial, y luego a las células. Acá tengo un ejemplo. No sé si ustedes escucharon nombrar la ósmosis, si quieren contarme más o menos qué es lo que creen que es, si alguna vez leyeron qué era. ¿Alguna vez escucharon esto? Yo lo estuve viendo un poco en las clases de lo... Sin miedo, no importa si se equivocan. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Nunca lo escucharon? ¿Hola? ¿Me escuchan? Bueno, va a estar Sí, se relacionado escucha con bien. el movimiento de agua entre los diferentes lugares donde puede llegar a estar el agua. O La sea, profe no me escucha. va a estar dado principalmente este movimiento de agua entre entre el tejido y la célula. El volumen de agua va a atravesar sí o sí una membrana celular, que va a ser la de la célula. A ver, chat. Creo que la profe sola no te escucha. Ah, sí, no estoy escuchando a nadie, ¿eh? No, Valeria, no te escuché. Discúlpame. No, me parece que... Ah, no ¿Pero sé Víctor si la será... escuchó? Yo no te escuché. Las chicas creo que me ¿Querés escuchan. escribirme acá? Profe, ¿a mí me escuchás? Ah, yo no sé si... A ver, ahí. ¿Si hablas, Valeria? Hola, hola. No. No escucho a nadie, ¿eh?
Estoy con los auriculares y sin los auriculares. A ver ahí. Hola, hola. Parezco la loca. Escríbame. Ah, ahí se escucha. A ver. ¿Ahora sí? Ay, sí. ¿Para qué? Yo hablaba, te hice unas preguntas al principio, todo, y digo, bueno, Ah, no te escuché. Yo dije, qué raro que están tan calladas. no, pero no escuchaba ninguna. Ay, sí, no, ahora te escuché, porque subí el volumen. Qué sorda. Yo te iba a contar nada más que lo había visto en algunos talleres, que era el Sí, movimiento del flujo. sí. Que se da entre un lugar y el otro, y que en el medio, uy, mira cómo se me pasó. Y en el medio hay una membrana semipermeable, que vendría a ser la membrana plasmática. A ver. Ah, qué lento. No te escucho yo. No se escucha. No, yo tampoco la escucho. Pobre. Espera.
Bueno, ahí me escuchan. Ahí me escuchan. Sí, se escucha, pero como un eco también. Sí. Bueno, ahí se escucha. Sí, sí. Bueno, lo que les contaba. Ay, Dios. Ahí está. Ahí sí. Hola. ¿Me escuchan? Sí, yo mejor. Ahí está. Ahí no se escucha el eco. Claro, lo que les decía es que esto, que vamos a ver que este movimiento de agua, o sea, vieron que cuando consumen algo con mucha sal, vieron que están como al otro día como hinchadas, como que ven, viste que se tocan con los dedos y hay como que quedan como amarillitas. Así, oh, comí un montón, te comiste una pizza o algo con salsa de soja que tiene mucho sodio o unas papas fritas, al otro día te levantás y estás como re hinchada. Eso tiene que ver con que eh, la sal llega a los tejidos y tiende a quedarse en ese lado porque hay una mayor concentración de sal. Después los riñones lo tienden a sacar el exceso de sodio, entonces volvemos a la normalidad después de unas horas, un día, dependiendo la cantidad que hayamos consumido de sal. Pero sí, hay todo el tiempo, claro, retención de líquido. Hay todo el tiempo este movimiento de agua, o sea, si bien hay una conservación de estos volúmenes, hay migración de agua entre un lugar al otro. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Siempre donde haya más cantidad de soluto, va a ir el disolvente, digamos. Claro, siempre, o sea, no es que están en equilibrio, sino que va a ir donde hay mayor cantidad de sal o de soluto. Yo les digo sal para que les venga más a la mente, que sea más asociable. Normalmente tiene que ver con la cantidad de sodio que haya en ese lugar. A ver si me cambia esto. Va a depender también de la membrana, ¿no? Porque hay distintos tipos de membrana. Claro, pero pensemos que son membranas semipermeables, las células, que son donde se realiza la ósmosis. Ah, bien. Y les quería mostrar que, ven, estos son las cantidades de sodio que hay en el compartimento extracelular y los que hay en el compartimento intracelular. Ahí pueden ver que en el compartimento extracelular hay mayor cantidad de sodio. En cambio, en el compartimento intracelular hay potasio, que está acá con el signo S positivo. Es el potasio que perdió un electrón, entonces está con carga positiva. Todos estos que tenemos acá a la izquierda son iones, que estos van a estar regulando también, van a ser los que van a estar regulando la cantidad de líquido que haya en el interior de la célula, en el exterior, aparte de regular química y eléctricamente la polaridad de la membrana, que eso lo van a ver más adelante en física. Pero aunque sea, pueden ver ahora esto si tienen idea de qué es, o por qué, de dónde sale ese signo. Y lo que les había mencionado hoy, ¿se acuerdan de que estábamos hablando de que los hidrógenos pueden quedar cargados positivamente? Y hay moléculas que tienen carga negativa. Bueno, los
compuestos o sustancias que tengan mayor cantidad de iones son sustancias ácidas, como por ejemplo el ácido gástrico, la lluvia ácida, el jugo de limón, todos esos tienen muchos hidrógenos en su solución, digamos, y después vamos a tener soluciones básicas o alcalinas, como la pasta dental, el amoníaco, el bicarbonato de sodio, que son sustancias que tienen una cantidad mayor de iones negativos, que se forman como con el oxígeno, que tiene -2, con un hidrógeno, entonces a 2 menos más 1 más, me va a quedar con una carga negativa. Eso es lo que se llama un ion negativo, que es un oxidrilo, lo que nosotros conocemos como un oxidrilo. Entonces dice, cuando el número de iones de hidrógeno es el mismo que iones de oxidrilos, el pH de la solución es 7, o sea, neutro, como ocurre con el pH del agua pura, no el agua de lluvia ni el agua de llave. A medida que hay más iones de hidrógeno, el pH es más bajo, o sea que es más ácido. ¿Por qué es más bajo? Porque sería como inversamente proporcional. Es por la ecuación que tiene para sacar el pH, que es al revés, digamos. O sea, tenés más hidrógenos y el pH es más bajo. Parece cómico, pero es así. Cuando es más ácido, o sea, tiene más hidrógenos, es el pH más bajo. Y una reducción de una unidad de pH corresponde al incremento de 10 veces la cantidad de iones de hidrógeno. Y a un aumento de una unidad correspondiente a la disminución de 10 veces en la cantidad de hidrógeno. Por eso es negativo, o por eso es, digo, más pequeño cuantos más hidrógenos tenés. Una manera de entender esta diferencia es probando el bicarbonato de sodio disuelto, pH 9, agua destilada, pH 7, y el jugo de limón, pH 2, o sea que es más ácido, o sea, tiene mayor cantidad de hidrógenos. Una escala de pH abarca del 0 al 14, o sea, 0 es súper ácido y 14 súper alcalino. Y bueno, y después seguimos con sustancias orgánicas, que es para la próxima clase. ¿Alguna pregunta sobre lo que estuvimos viendo? Yo sobre esto no. Después si puedo, necesito sacarme una duda sobre las inscripción a la materia. Ah, ok, ¿qué pasó? No, porque con tantos grupos, viste, el tema de que me tengo que matricular en las materias, y eso se me hizo como un lío eso. A mí me estuvieron preguntando, pero estuvimos hablando con las tutoras de las otras comisiones, Sí. y no nos dijeron nada de las cátedras, o sea, de que se tenían que matricular. Yo en la charla de biología en ningún momento dijeron matricularse, nada, lo único que nos dijeron es estar atentos a la cartelera virtual el día que comenzamos y ahí daremos la información. Por eso se me hizo un re lío con eso. No, porque aparte la mayoría van a funcionar por Facebook y no necesitas matricularte para cursar. No, Aparte, todos los datos los pasan ellos, digamos. Nosotros, ahora no estoy más en la cátedra, pero antes lo subíamos nosotros al CIU. yo tenía miedo de llegar al momento que estar... no estoy matriculada, digo, a ver si me quedo afuera, no sé, cualquier cosa. No, o sea, no, nada que ver. O sea, no, porque pasa por otro lado, digamos. Ah, bueno, me quedo tranquila ahora entonces. Sí.